gracias por la generosa presentación, por la invitación a participar en estas jornadas. Estoy encantada de haber venido a esta tierra, que además no conocía. Gracias al Ayuntamiento por acogerla. Me parece que es un gesto de generosidad. También, evidentemente, es un tema que trasciende el interés específico, ¿no?, de Carrión de Calatrava, que atrae personas de otros lugares, gestores de otros municipios. Por lo tanto, me parece que es de agradecer. Y, por supuesto, bueno, pues al resto de instituciones y de organismos que apoyan que este tipo de foros sean posibles. Estoy hablando despacio porque estoy viendo cómo replantear la ponencia para no extenderme demasiado. Una frase que escuchamos los abogados continuamente es abrevie letrada, sea breve letrada, letrada por favor corte ya. Así que bueno, estoy viendo un poco cómo hacerlo sin dejarme pues mensajes que me gustaría o que traía preparados para compartir en esta jornada. Mientras escuchaba al director general haciendo ese repaso, ¿no?, de qué ha pasado durante estos 2 últimos años desde la aprobación de la ley, yo pensaba, bueno, podemos echar incluso la mirada más atrás y decir, ¿qué ha pasado en la última década? Porque cuando abrimos el despacho estaba intentando hacer memoria de qué tipo de consultas nos llegaban relacionadas con colonias felinas, con agrupaciones felinas o gatos comunitarios, que no tenían nada que ver con lo que a día de hoy nos encontramos en el despacho, como digo. Me parece también que es importante tener la mirada puesta también en el horizonte, en el medio o largo plazo, pero también de vez en cuando es muy sano mirar atrás y ver que también ha habido un recorrido, ¿no? Creo que es importante también hacer este ejercicio. Cuando abrimos el despacho, lo que nos llegaba de gatos eran envenenamientos, casos de agresiones directamente a estos animales o también a las personas que los atendían. Incluso a veces, no lo voy a llamar agresión, pero también presión por parte de la Administración en forma de multas, etcétera, por alimentar animales en la vía pública. Era un poco el tipo de casos que recibíamos. No había consultas relativas a cómo mover a la Administración a la acción desde un punto de vista legal o con la ley en la mano. Intentábamos convencer de que la metodología CER era más eficaz, era más eficiente, que era por donde tenían que ir para solucionar este problema, pero, como digo, no teníamos muchas herramientas. Es que el gato comunitario estaba en un limbo legal. Entonces, teníamos que hacer verdadera ingeniería jurídica para intentar encajar estos animales en la ley y ver un poco, pues como digo, con la ley en la mano, cómo los defendíamos, ¿no? Me acordaba también ahora, escuchando a Octavio, que decía, ahora venimos nosotros a poner una solución, a proponer una solución a este problema y de repente parece que somos los culpables, ¿no? Tenía una clienta, desde el principio, de cuando empecé a dedicarme solo a estos temas, que era una vecina de una urbanización muy grande, en la que siempre había habido gatos, muchísimos gatos, ¿no? Y ella un día, recibe una información sobre que existe un método para controlar, empieza a fijarse que efectivamente, pero ¿cuántos gatos hay en los garajes, en malas condiciones, enfermos, con riesgo de ser atropellados? Y entonces, se informó y empezó a aplicar con otro grupo de vecinas la metodología CER, ¿no? Fue empezar a hacerlo, a empezar a tener unos puntos de alimentación controlados, empezaron a esterilizar y entonces empezaron las quejas de los vecinos. Es decir, cuando alguien decidió tomar cartas en el asunto y empezar a tomar medidas y hacer algo, el número de gatos descendió, además visiblemente.
Entonces, de repente, empezaron a surgir las protestas, ¿no? Entonces, me acordaba del ejemplo de esta mujer que asistía atónita, ¿no? Si yo solo venía a ayudar, de hecho, estamos viendo que da resultado y de repente somos nosotras, ¿no?, las culpables de todo. O sea, no solamente es que no nos ayuden, sino que de repente somos el objeto de todas las críticas. Bueno, sin más, un poco por echar un poco la mirada atrás y ver que efectivamente antes, bueno, pues teníamos dificultades y que ahora también las tenemos, pero tenemos un paraguas que antes no teníamos. Ahora tenemos una ley. Antes también había algunas legislaciones autonómicas que ya habían empezado a dar pasos en ese sentido, movidas o impulsadas de alguna manera por ayuntamientos que antes incluso ya habían empezado a ver que efectivamente había que hacer algo, y no solo en cuanto a la implantación de este tipo de programas, sino a recogerlo de alguna manera en las ordenanzas, más allá de la típica infracción de prohibido dar de comer a los animales en la vía pública. Es decir, a lo mejor tenemos que regular esto de alguna manera, ¿no? Entonces, se mueven los ayuntamientos, recogen algunas comunidades autónomas y nos encontramos en 2023 con una ley estatal que da un salto cualitativo en la regulación de estos animales y en poner medidas, ¿no?, para medidas concretas y además como muy específicas para poder abordar esta cuestión en los municipios. Lo que quiero decir es que están bajo el amparo de la ley, no solo la ley estatal, sino que también recordad que tenemos un Código Civil que se reformó en 2021 en relación con los animales y que estos gatos entran dentro del reconocimiento del Código Civil de los animales como seres sintientes. Su maltrato es delito, como algo en lo que ha insistido también el director general según el Código Penal. Esto es saboteo. Y después, bueno, pues eso, tenemos una ley estatal que es directamente aplicable prácticamente en la totalidad de lo que tiene que ver con gestión de colonias felinas. Esto ha sido una de las principales consultas que nos llegaban al despacho. Esto se aplica ya. Nos están diciendo que no, que hace falta que el ayuntamiento tenga una nueva ordenanza o que no, que hace falta que la ley autonómica se adapte y todavía no se ha adaptado, o no, es que realmente tenemos que decidir como autonomía si aplicamos la estatal o la autonómica. Es decir, hemos escuchado cosas muy extrañas, ¿no? No, esto es directamente aplicable. Otra cosa es que, qué duda cabe, que mejor es que la ley autonómica integre todo lo que le dice la estatal que tiene que integrar y que en una ordenanza, de alguna manera, esté todo incluido, porque es muy cierto que con las leyes de protección animal, si yo me pongo en el papel del funcionario o funcionaria que tiene que, con la ley en la mano, afrontar una situación determinada y tengo que estar qué dice la ordenanza, qué dice la ley autonómica y qué dice la ley estatal, pues hombre, práctico no es, ¿no? Entonces ahí yo creo que es más una cuestión no tanto de obligación legal como de, bueno, de practicidad, ¿no?, y una mayor facilidad para aplicar las normas. Miré la ley de Castilla-La Mancha, que es de 2020, si no me equivoco, sí incluye un artículo sobre colonias felinas, pero es verdad que lo hace más desde la perspectiva de el ayuntamiento tiene la obligación de solventar los problemas que puedan causar estos animales. Es una visión bueno, pues más limitada, pero ya había ahí una previsión. Entonces lo que hace la ley estatal es completar esa previsión que ya hacía la ley autonómica. Octavio ha terminado diciendo mencionando el tema de los gatos comunitarios, si son animales silvestres o salvajes, si no. En derecho, con las leyes, las palabras importan.
en función de cómo catalogues a un animal, tiene mayor o menor protección. De hecho, anteriormente, hace años, el problema que teníamos es que a veces incluso las propias gestoras de colonias defendían a estos animales pues, frente a capturas indiscriminadas o lo que fuera, era como diciendo, no, que son animales semisilvestres, ¿no? Y nosotros le decíamos, no digáis esto, es una especie doméstica, ¿no? Y así, en derecho, tiene que ser defendida. Es más, hoy en día, con la ley estatal en vigor, el gato es animal de compañía, jurídicamente hablando, ¿vale? No digo en el sentido etimológico de la expresión de compañía, ¿no? Es esta obsesión que tenemos por calificar a los animales en función del destino, ¿no?, al que les damos o de la relación que tienen con el ser humano en lugar de lo que son por sí mismos. Pero bueno, insisto, en denuncias, en escritos, cuando hay que hablar de ellos, no hablemos de los gatos comunitarios como animales silvestres, animal doméstico, animal de compañía, solo por la especie a la que pertenece. Siguiente idea principal. Antes, con la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, decíamos, bueno, los ayuntamientos encaja, ¿no?, el que den respuesta a estas cuestiones dentro de las competencias que tienen, competencias municipales, pero bueno, había que buscar el encaje, ¿no? Ahora es claro, como he empezado diciendo, la gestión de colonias de gatos comunitarios es una responsabilidad pública y se señala directamente a las administraciones locales, los ayuntamientos, aunque luego, como también han explicado al comienzo, existe también, o sea, se prevé una participación o una intervención por parte de otros niveles de la Administración, diputaciones, comunidades autónomas, incluso el Estado, ¿no?, con este apoyo económico. Esto ya lo decía también en 2020, como digo, la ley castellano-manchega, pero la ley estatal, bueno, ya viene a confirmarlo, establece la obligación de que los municipios den respuesta a esta obligación a través de un programa de gestión de colonias felinas, es decir, esto tiene que tener un protocolo, tiene que estar escrito en algún lado cómo se va a hacer. Importante la idea, no ayuda a la Administración, no hace ningún favor a las personas voluntarias, a la ciudadanía preocupada por el bienestar de estos animales. Es un deber público, es una responsabilidad pública. Esto tiene una manera de entenderse, tiene dos. Una, la visión de la Administración tiene una responsabilidad, pero también que nosotros como ciudadanía no podemos arrogarnos tampoco, ni se nos pueden imponer responsabilidades, ni tampoco nos podemos arrogar competencias o facultades de decisión que con la ley en la mano no nos corresponden. Otra cosa es después el papel que realmente, bueno, pues tenemos que tener, luego lo comento. Como digo, esto es un deber público y es un deber público que no se deja a la improvisación. La ley marca que hay que hacerlo de una manera procedimentada y que hay que aplicar un método concreto, que es el que ha explicado, Octavio, ¿no? Es el método CER. Y el método CER no entendido exclusivamente como la captura, la esterilización y el retorno, sino que hay que entender que ese método es parte, para su eficacia, de una gestión integral. Por eso la ley habla de otro tipo de acciones, de actuaciones que son necesarias independientemente, quiero decir, además de lo que es el puro acto de la esterilización. No sé si en mi presentación se ha comentado el tema de la alimentación, que es verdad que da lugar a muchas dudas. ¿La alimentación está incluida? ¿No está incluida? Es que alimentar a los animales es parte del objetivo de la ley en términos de protección, pero por otro lado es parte del método. La alimentación es lo que te vincula a los animales con el territorio, es la herramienta que te permite en un momento dado
en las circunstancias excepcionales que dice la ley, poder plantear una posibilidad de desplazamiento, por ejemplo, de reubicación de estas agrupaciones de gatos. Es lo que te permite la captura, es decir, es la base, ¿no? Entonces, la alimentación, evidentemente, está incluida. Es una interpretación, bueno, digamos, un poco rebuscada, ¿no? Intentando buscar a ver de qué me puedo escaquear de la ley, pero realmente es un concepto que está incluido. Mayores problemas también he visto que plantea la interpretación de la asistencia sanitaria. ¿Dónde está el límite de la asistencia sanitaria? Bueno, la que precisen los gatos comunitarios, ¿no? Y entonces te encuentras con ayuntamientos que no sin razón te dicen, estamos en febrero y es que me he comido el presupuesto en atender a 2 gatos, ¿no? Por el tipo de patologías que no estoy defendiendo la situación concreta, pero que evidentemente, bueno, pues esto, ayuntamientos que con toda la buena intención empiezan a incorporar estos programas, pues a veces se encuentran también con este tipo de dificultades, ¿no? Presupuestarias, que sobre todo por la dificultad de definirlo en la ley, pues plantea el término asistencia sanitaria. La identificación de estos gatos es fundamental. Estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado el director general sobre la importancia de tener datos, que es una de las grandes carencias en el ámbito de la gestión de la protección animal. Incluso cuando nos solicitan asesoramiento a las asociaciones, ni ellas mismas muchas veces llevan recuento, a ver, que bastante tienes con hacer el voluntariado que tienes, ¿no? Pero ni siquiera ellas mismas son capaces de cuantificar ni animales, ni tiempo dedicado, ni siquiera los recursos económicos, que ya hemos visto que son elevados, ¿no? Y que se destinan de bolsillos particulares. Cuantificar es importantísimo y realmente ahí, desde el ámbito de la protección de estos animales, hay que hacer un esfuerzo importante. Si además estos animales están identificados, es importante a efectos estadísticos, pero qué duda cabe que es importante también a efectos de protección individual de los mismos. Terminaré hablando de las denuncias por agresiones y resaltando la importancia de la identificación de un animal para poderlo defender, porque si no, el animal no existe. Esta clienta que os he comentado al principio me decía, pues es que al final tenemos que alimentar a los animales por la noche en esta urbanización gigante, tan oscura, por los garajes, hacemos coincidir las rondas para llenar las tolvas con la ronda del guarda de seguridad, porque nos da miedo, ¿no? Esta ley realmente yo creo que supone un antes y un después en el reconocimiento no solo de la responsabilidad pública, sino del papel que realiza la ciudadanía organizada para colaborar con la Administración en el cumplimiento de este deber, una ciudadanía que también podemos decir que está ahora bajo el amparo de la ley, ¿no? Bajo el paraguas, ¿no? Que estaba sobre el gato de la primera diapositiva. Importante, dentro de la definición de cuidador o cuidadora de colonia felina, lo que he subrayado, no se puede caer en la tentación de delegar responsabilidades que son públicas en el voluntariado. Esto lo digo porque sí hemos visto, seguro que todo esto, bueno, pues con el tiempo se va bueno, pues, matizando, depurando, se va concretando, ¿no? Con la práctica, pero bueno, pues modelos de acuerdos de voluntariado en el que los voluntarios asumen todo tipo de responsabilidades con respecto, por ejemplo, a los daños que puedan causar los animales, convenios que firman asociaciones, bueno, convenios tipo o planteados por la Administración que firman, como digo, las asociaciones asumiendo la responsabilidad final, ¿no? La única responsabilidad que asumen o que deben asumir el voluntariado es el cumplir con ese procedimiento, con ese método que tiene que estar procedimentado.
esa es la responsabilidad, hacerlo según bueno, pues se ha acordado que se tiene que realizar, ¿no? Pero no responsabilidades sobre los animales, daños y perjuicios he visto también. Bueno, pues sobre este tipo de cosas, bueno, pues también la Administración es importante que, bueno, que vele, ¿no? por las obligaciones de este voluntariado, pero también por sus derechos. Bueno, creo que la gestión de colonias felinas plantea una oportunidad fantástica para establecer nuevas formas de colaboración público-privada, que además es súper necesaria porque estamos ante un ámbito en el que el conocimiento hoy por hoy y la experiencia reside en gran medida en la ciudadanía, el voluntariado, que lleva mucho tiempo, ¿no? dando respuesta a las necesidades de gestión y de protección de estos animales, y no solo por conocimiento, sino también por disponibilidad para poder realizar tareas que exige la metodología CER y que a mí, hoy por hoy, a lo mejor se desarrollan nuevas actividades económicas y el mundo empresarial realmente, bueno, pues es capaz de dar respuesta, pero hoy por hoy hay tareas relativas, relativas a la captura, al seguimiento de individuos, ¿no? La alimentación, bueno, pueden ser unos horarios concretos, pero quiero decir, hay unas tareas muy continuadas en el tiempo que requieren una disponibilidad horaria también, digamos, muy amplia, ¿no? Que a mí se me antoja harto difícil pensar que esto se pueda hacer con medios públicos, y también hoy por hoy, por lo menos lo que ofrece el mercado empresarial, pues también son tareas que es difícil a veces, bueno, pues que pueda dar respuesta a una empresa manteniendo una rentabilidad. Entonces creo que realmente aquí el voluntariado tiene mucho potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que para colaborar con la Administración, no quiero ni hablar de percibir dinero público que tiene que ser usado de forma eficaz y eficiente, igual que en el resto de ámbitos, pues tenemos que trabajar con una formalidad. Y formalidad no me refiero a diligencia, quiero decir que ya sé que somos todos muy formales en ese sentido, sino formalidad en el sentido de ser capaces de procedimentar nuestro trabajo, cumplir las normas que se nos aplican como asociaciones, dejar constancia de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cuánto nos gastamos, ser capaces de justificar, ¿no? La actividad ante la Administración. Es que bastante tenemos ya, ¿no? Con tener que estar, bueno, pues eso, atendiendo a los gatos y dedicándolo de nuestro tiempo libre, es muy cierto. Pues habrá que repartir tareas. Yo, bueno, trabajo de voluntaria en el ámbito social desde hace muchísimos años. Y es así, es decir, como trabajamos en colaboración con la Administración, gente que hace más el trabajo de campo y otro voluntariado pues se dedica más a las actividades de gestión, pero entendemos que así tiene que ser, es decir, la misma formalidad y cumplimiento de la ley que exigimos a la Administración pública, pues también nuestra casa también la tenemos que tener barrida, ¿no? Por así decirlo. Entiendo que, bueno, esto, la Dirección General tiene todas las claves, pero bueno, en ese desarrollo reglamentario que se espera de la ley, bueno, lo que se espera también es que se vaya dando forma a este nuevo sistema de registros que prevé la ley, en el cual se incluye un registro de entidades de protección animal, bueno, gestionado a través de las comunidades autónomas o como fuera que tome forma, pero que sepáis que como asociaciones que os dedicáis a esta materia o estas actividades, para poder estar inscritas bajo esta condición, pues tendréis que cumplir unas obligaciones un poco en la línea de lo que os comentaba. No es diferente de lo que hacemos desde el ámbito asociativo en otros ámbitos, ¿no? de voluntariado, como digo, en el social, en el sentido de la atención a humanos.
humanos, revisamos estatutos, tenemos claro que dentro de nuestros fines está la protección de los animales, claramente recogida, dentro de fines y actividades también la gestión de colonias, la colaboración con las administraciones a tal fin. Revisamos la ley de voluntariado de nuestra comunidad autónoma para ver que cumplimos todo. No sé si ha habido alguna pregunta relativa a algún voluntariado de tipo particular. Tenemos que ver si, cada comunidad autónoma tiene también sus especificaciones, pero si yo puedo hacer voluntariado directamente con el ayuntamiento o ese voluntariado se tiene que realizar a través de una entidad o de una asociación. El ámbito de la gestión de colonias felinas es un ámbito en el que mucha gente hace voluntariado por su cuenta. Es decir, no está tan organizado quizás como en otros ámbitos de voluntariado. Entonces, claro, imaginaros como administración es una locura, es decir, cuántos interlocutores, cuántos acuerdos, tema de responsabilidad civil, ¿no?, de esos voluntarios, esto cómo se gestiona, la forma más fácil, más ordenada y, como digo, dependiendo de las normativas, a veces obligatoria, es que todo ese voluntariado y esa relación con la administración se canalice a través de asociaciones que pueden suscribir los correspondientes convenios con el ayuntamiento y canalizar de alguna manera, bueno, pues todo ese voluntariado, ¿no?, que a su vez tiene que tener sus acuerdos con la correspondiente asociación. Una duda que también nos plantean mucho, pero entonces me tengo que hacer de la asociación. No, tú puedes no ser socio o socia de una asociación y ser voluntaria. Quería comentar algo más sobre, ya para ir terminando. El convenio, lo he citado como fórmula de colaboración, suele ser la habitual y parece que la más, no sé si la más lógica, si lógica es la palabra, ¿no?, pero parece que es la que mejor encaje tiene para el tipo de, siendo un deber público, y el tipo de voluntariado que realizáis, pero es cierto que la Administración tiene otras herramientas para poder trabajar con ciudadanía o con otras entidades. Puede sacar los servicios a concurso, las asociaciones que tengan, es decir, que estén formalizadas, que tengan una capacidad y una solvencia para ello, pueden perfectamente presentarse a un concurso y tener un contrato con la Administración. Ahí, un poco en línea con lo que comentabais de los servicios veterinarios, claro, es que tenemos que saber que, como bien ha explicado el director general, la Administración no puede contratar con quien quiera en función de las cuantías y, bueno, con arreglo a una legislación que existe concreta sobre contratos públicos, pues está sujeta a unos determinados requisitos. Insisto, hablamos de gestionar dinero público, es decir, recursos que son de toda la ciudadanía y que tienen que estar gestionados de manera eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar encontrar cuál es la manera, pues eso, más eficaz y más eficiente para dar respuesta a ese tipo de situaciones que comentabais con lo de la distancia de las clínicas, pero no se trata ni de que la Administración elija a alguien porque quiera, ni de que tampoco que las asociaciones puedan imponer a quién se tiene que adjudicar un determinado servicio, ¿vale? Pero, insisto, aparte del convenio, existe también la posibilidad de relacionarlos con la Administración a través de contratos y las subvenciones, que también, pues hay asociaciones que nos han planteado, bueno, es que ya nos dan una subvención de 3.000 euros y con esto hacemos lo que podemos, ¿no? La subvención tiene que ir dirigida a una tarea concreta, y todo lo que no pueda hacer la asociación más allá de esa cantidad, si sigue siendo tareas a las que la Administración tiene que dar respuesta en cumplimiento de su deber público, no es obligación de la asociación, por supuesto, estirar el dinero pues todo lo que pueda, pero ni poner de su bolsillo ni de asumir que está incumpliendo, ¿no? Porque no ha llegado. La subvención creo que tiene
tiene un cierto riesgo, ¿no? Como de delegación de responsabilidad. Por eso digo que yo me decanto más por el convenio. Pero bueno, sin más, cuestiones a veces un poco jurídicas y hay que ver cuál es, como decía el director general, pues bueno, con las herramientas que tiene la Administración, cuál es la que mejor nos encaja. Solo que os suene que bueno, hay diferentes maneras. Y por último, bueno, comenzaba diciendo que las principales consultas que recibíamos hace 10 años, pues lamentablemente tenían que ver con este tipo de situaciones. Bueno, hoy en día pues sigue ocurriendo, ¿no? Y bueno, tenemos que saber que son denunciables, que pueden ser infracciones administrativas. La Ley de Castilla-La Mancha recoge algunas genéricas sobre protección de los animales y contra agresiones que se puedan cometer contra ellos, en las que están incluidas los gatos, pero no especifica infracciones concretas en relación con estos animales. Y lo que viene a hacer, nuevamente insisto, la ley estatal es completar la ley autonómica con algunas infracciones que ya sí están más específicamente pensadas en supuestos de bueno, ataques, agresiones, o bueno, incumplimientos en relación con gatos comunitarios. La retirada, reubicación o desplazamiento fuera de los supuestos excepcionales, por ejemplo, la caza de gatos como animal cinegético, soltar gatos en colonias distintas a la propia de origen, abandono de gatos en colonias, bueno, pues el confinamiento de gatos comunitarios en centros de protección animal o su sacrificio salvo supuestos excepcionales, bueno, pues son este tipo de infracciones administrativas. Cuando la agresión es grave, se ha generado una lesión que requiere un tratamiento veterinario. Hay otros supuestos también de no gravedad, pero la más clara, cuando ha habido unas lesiones que requieren que un veterinario cure al animal o cuando directamente el animal desgraciadamente ha muerto, tenemos que tener claro que es delito y que esto es denunciable en primer término en una comisaría, ante la Fiscalía o en el juzgado de guardia. Luego hay unos supuestos, digamos, más atenuados que también son delito, pero en los casos de lesiones o de muerte no tengáis ninguna duda. Esto sigue siendo así y se aplica también con el Código Penal en la mano a los gatos comunitarios. Si nos hemos ido al juzgado y el juzgado nos ha dicho que ahí no ve delito por ningún lado, entonces podemos recurrir a la Administración para denunciarlo como infracción administrativa. Bueno, aquí sin más tenía una diapositiva sobre bueno, cómo actuar, algunas claves sobre cómo actuar cuando nos ocurre un supuesto de este tipo. Lo primero es el aviso a policía, bueno, pues a través del 112 o como consideréis. Sobre todo la clave aquí es dejar constancia de lo que ocurre desde el principio. Entonces, intentar que la autoridad se persone en el lugar es lo mejor, porque esto va a permitir tener una denuncia, bueno, pues con un fundamento mejor, ¿no? Que le va a permitir tener más viabilidad después en el juzgado. Y en este punto quería recuperar la idea de la identificación como clave para poder denunciar bueno, pues los casos de agresiones. Como digo, que estos animales, es decir, hay veces sí he escuchado como, bueno, ahora hay poco dinero, no vamos a identificar a estos animales de momento, ¿no?
Bueno, no me meto con que evidentemente tenga que haber a veces una priorización del gasto, sobre todo cuando hay presupuesto limitado, pero no le quitemos valor a lo que por otro lado es una obligación legal, que es identificar a los gastos comunitarios, porque después cuando estamos en estas situaciones realmente tenemos que llevar adelante una denuncia y un procedimiento judicial, que el animal esté identificado es clave. Es absolutamente clave, ¿no? Aparte de por los motivos estadísticos que he comentado al principio. Bueno, creo que he conseguido resumir. Me he quedado algunas cosas, pero bueno, a vuestra disposición para aclarar ahora. Gracias. Bueno, pues vamos a ser breves ahora mismo. Solamente dos preguntas. Vale. Hola, yo quería preguntar, cuando un gato comunitario ya está identificado por el ayuntamiento porque se ha procedido a hacer el método CER, y si ese gato se pone enfermo, si ese gato tiene un accidente y demás, y hay que llevarlo al veterinario, estos costes veterinarios, ¿de quién son responsabilidad? Eso por una parte. Y entiendo que del ayuntamiento, que es el propietario, pero si este ayuntamiento no quiere hacerse cargo o no puede hacerse cargo porque no tiene una partida presupuestaria, que normalmente la excusa que se pone, bueno, ¿qué se hace? ¿Se le deja al veterinario sin pagar? ¿Lo tiene que asimilar la persona que lo lleva? ¿Qué se hace? Porque la teoría está muy bien, pero ¿y la realidad? Sí, realmente este caso se nos está planteando, o sea, este tipo de casos muchísimo, ¿no? El tema de la reclamación de gastos, sobre todo de gastos veterinarios, como dices, porque el tema de la alimentación, bueno, pues sí que vemos pues, a veces alguna reticencia, ¿no? a incluirla, pero yo creo que no estoy viendo que sea un problema muy generalizado, porque te permite como ayuntamiento planificar. Tengo tantos animales, más o menos voy a necesitar tanto. En cambio, el gasto veterinario digo, aparte del que tiene que ver con la identificación, vacunación, ¿no? Desparasitación en el momento de la captura, etcétera, ya está. No, el de este tipo de situaciones. Es un problema y empiezo a ver ya los primeros procedimientos. Me refiero judiciales, de reclamación por parte de entidades que asumen este tipo de gastos, porque claro, al veterinario no se le va a dejar sin pagar y después bueno, pues lo reclaman a la administración. Aquí, bueno, no me voy a meter en eso, pero ya empieza a haber algunas dudas de si esto es una responsabilidad patrimonial o si realmente hay una inactividad de la Administración de la que se deriva una indemnización. Bueno, sin más, rollos de juristas, pero yo creo que hay que diferenciar entre que la Administración no haya actuado, es decir, tú te has encontrado un animal atropellado, efectivamente, responsabilidad de la Administración, decidir qué se hace con ese animal, decidir qué se hace. Otra cosa es que nos parezca bien o mal, pero decidir, ¿no? Entonces, si la Administración no hace nada y deja la responsabilidad de decidir a la ciudadanía, entonces es cuando ante esa inactividad nos planteamos, bueno, esto igual se puede reclamar. Insisto, siempre habiendo avisado antes a la Administración de que esa situación se estaba dando y reclamando su intervención. Lo que no podemos hacer es reclamar presumiendo, seguro que con mucha razón, pero presumiendo que la Administración no va a hacer nada, yo empiezo a funcionar como el servicio público, a decidir en esas situaciones qué pasa con los animales y luego voy a la Administración con la nota. Lo que hay que hacer es, desde el primer momento, activar el sistema, es decir, pedir a la Administración que ponga en marcha el procedimiento, el que sea, ¿no? Sí. Y entonces, si no hace, entonces reclamar. Más dudas me plantea cuando
la Administración, haciéndose cargo de la situación, decide, por ejemplo, pues mira, pues ese animal no es viable, estoy improvisando, tiene unas lesiones tremendas, no podemos estar... Estoy haciendo un poco, o sea, poniendo un poco en el otro lado, ¿no? Pero diciendo, bueno, ¿cuántos gatos hay? Están viviendo en la calle, evidentemente están sometidos a unos riesgos que no tienen los animales que viven en un hogar, entonces, bueno, pues hay un riesgo que tengo que asumir y yo estos gatos que tienen este tipo de lesiones, yo no puedo estar afrontando intervenciones quirúrgicas por un presupuesto muy elevado, entonces estos animales, pues es que no... Insisto, no lo estoy defendiendo, ni siquiera con la ley en la mano, pero estoy planteando, bueno, pues una administración que toma una decisión sobre un destino que dar a un animal. Lo que no puede hacer la administración es no decidir. Eso es lo que no puede hacer. La administración tiene que decidir. Luego, si no estamos de acuerdo con esa decisión, entonces, bueno, pues con las herramientas que nos dan las leyes para reclamar, para quejarnos, para denunciar, pues actuemos. Pero lo que no puede hacer la administración es no decidir. Y menos dejar sobre esta responsabilidad en la ciudadanía, que al final para vosotras no es solo tomar la decisión, es después, encima, pagar al veterinario, ¿no? Con lo cual, sí, realmente, si sabiendo que existía esa situación, siendo reclamada para actuar y para decidir y para intervenir, la Administración no hace nada, entonces, bueno, pues hay que ver en cada caso qué herramientas nos da la ley para poder reclamar y, sobre todo, reclamar no con una visión del caso concreto, es decir, no quedarnos como asociación en que me paguen la factura, sino intentar ver cómo a veces de supuestos concretos pueden ayudar a mover a la acción a la Administración, que es un dinosaurio al que le cuesta, grande, al que le cuesta moverse, y eso también hay que conocerlo y hay que entender. Bueno, pues esos supuestos concretos que ayudan a que la Administración dice, efectivamente, aquí, bueno, pues no tengo medios, tengo que dar una solución, etcétera. O sea, que los casos concretos sirvan realmente para que la situación mejore y no se repitan. No sé si te he respondido. Sí. Y no. Y no, sí. Porque claro, si tú llevas el animal de primeras, tú no sabes que ese animal está chipado. Tú Perdona, no sabes te sí, que si tú no sabes que ese animal tiene chip, tú de primeras ves un animal herido, pum, lo llevas y claro, cuando te das, o sea, ya se ha recibido una primera atención veterinaria y claro, después es cuando descubres que... Claro, lo que pasa es que la atención de los animales que están extraviados, aunque tú ni siquiera sepas si es de colonia, si no es de colonia, si es un gato abandonado, perdido, lo que fuera, la atención de animales que se hallan en la vía pública corresponde a la Administración. Entonces, realmente en cualquier casuística, en cualquiera, la primera acción debe ser ponerlo en conocimiento de la autoridad y darle a la Administración la oportunidad de ejercer su competencia y su deber. Y es después de la inactividad o ante una toma de decisión que no consideréis que se ajusta a la ley, pues que se puede actuar. Pero siempre tenemos que activar el sistema público. Hola. Buenas. Bueno, gracias. Lo primero por haber organizado estas jornadas. Me parece maravilloso que tengamos esto en Castilla-La Mancha, por fin. Y yo quiero hacer una pregunta, una consulta y luego una petición, que no sé si procede, pero lo voy a hacer, ¿vale? La petición no será para mí. También, sí. Será para esto. No, petición para todos. Cuanto más unión tengamos, más fuerza podremos hacer. Esto es así, ¿vale? Primera consulta. Tuvimos en el 2001 un caso de una envenenadora que intentó envenenar una colonia en Seseña. Conseguimos un dispositivo de policía de incógnito y la pillamos infraganti. La llevamos a juicio. Y en el juicio salió de rositas porque la policía no hizo la cadena de custodia de la sustancia, por cierto, lejía. No se hizo un análisis toxicológico, de esto sabrá más que nadie Octavio, pero no se hizo. Y entonces llegamos al juicio y no aparece por ningún lado el análisis de la sustancia. Ergo, la señora en la calle, libre.
¿Qué tipo de medidas se pueden tomar con esta gente? ¿O qué tipo de recursos se puede hacer? ¿Cómo se puede recurrir? ¿Esto ya está, una vez la jueza hace la sentencia, ya no hay manera? A ver, desconozco el procedimiento, entonces no me cuento puedo así. pronunciar sobre eso. La última diapositiva, aunque no he tenido tiempo, pero iba un poco ligada a eso, a saber un poco cuáles son las claves para intentar garantizar en lo posible, luego nunca se sabe, ya cuando estás ante su señoría, pero bueno, intentar garantizar la viabilidad de un procedimiento judicial, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, pues la ciudadanía, el quien se encuentra, el primer testigo, pues saber cómo tengo que actuar para que, por lo menos en lo que a mí corresponda, pues que esté bien, ¿no? En lo que hace o deja de hacer los cuerpos de policía, pues claro, aquí la ciudadanía no puede entrar. Pero esto me parece que no solamente es un tema de gestión de colonias felinas, sino en general de cómo actuar ante casos de maltrato animal, ¿no? Y tiene que ver con la formación de los agentes de policía, pues para que de la misma manera que en otro tipo de supuestos tienen como más claras o más normalizadas o integradas las diligencias que tienen que llevar a cabo, bueno, pues también cuando se trata de animales que tengan unos conocimientos para que después puedan hacer bien su trabajo. Creo que es este tipo de casos que, bueno, insisto, no lo conozco, entonces no sé qué posibilidades hay con esto, pero más allá del procedimiento en sí, un poco como lo que comentaba la compañera, más allá de intentar cobrar una factura o más allá de intentar recurrir un caso concreto, es decir, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué necesidad o qué carencia detecto? ¿Qué propongo a la Administración para que mejore? Porque evidentemente pues aquí ha habido una falta de… ¿no? Entonces, ahora viene la petición desde los abogados, desde los veterinarios y, por supuesto, de la Administración Pública. Por favor, formación a las autoridades, a los policías. Bueno, yo… que vean la importancia de la vida animal. En la ley está prevista también, además precisamente, o sea, de manera específica, la formación de policías locales en materia de gestión de colonias felinas, digo porque es justo el tema que hoy nos ocupa y bueno, me consta que también desde la Dirección General, bueno, pues también se están promoviendo este tipo de acciones formativas, alguna también, ¿no? Está articulada a través de la Federación de Municipios, es decir, bueno, pues a mí me consta que institucionalmente esta necesidad de formación, también desde los propios cuerpos de policía, pues se tiene presente y además yo lo he visto, es decir, cada vez más. A ver, no estamos en el punto en el que nos gustaría estar, además tenemos prisa y trabajamos con animales que tienen la mala costumbre de comer, de respirar, de sufrir, etcétera, ¿no? O sea, no podemos esperar. Pero realmente si hacemos el ejercicio que comentaba al principio de echar la mirada atrás, sí ha habido una evolución hacia una mayor protección de los animales en el sentido de una interiorización por parte de la Administración, que esto es un deber público. Pues muchas gracias por el esfuerzo y esperemos que tengamos entre todos una solución. Gracias. Gracias. Que había dos, pero hay una chica que ha intentado toda la mañana hablar. Y para terminar ya rápidamente, también formación a la Guardia Civil, porque hay muchos municipios que no tienen policía local. Sí. Muy importante. Otro apunte es que ya yo soy letrada de la Diputación de Albacete, nosotros perdimos, pero no perdimos, yo me alegré mucho, una sentencia en la que había una reclamación de responsabilidad patrimonial en un municipio en el que una asociación protectora de animales estuvo recogiendo animales abandonados y el ayuntamiento no tenía servicio de recogida. Y fue condenado a pagar los costes que le habían generado a la asociación en veterinario, en adopciones y en todo, ¿vale? Esa sentencia está, creo que es del año 2022. Sí. Y por último, en cuanto a la ley de contratos y los convenios que se firman con las asociaciones, tengo que decir que la ley de contratos es muy difícil de aplicar respecto de las asociaciones, partiendo de que es una ley que los contratos se establecen con sociedades que reciben un beneficio. Y las asociaciones protectoras son asociaciones sin ánimo de lucro. Ya en el primer artículo de la ley ya hay incompatibilidad, sí. Segundo, los contratos de servicios son muy difíciles porque al final las asociaciones protectoras tienen que concurrir con empresas.
Porque, claro, si tú limitas una licitación pública a las asociaciones, lo que ocurre es que después las empresas te la recurren. Y por el principio de libre concurrencia. Entonces, al final, abocamos a las asociaciones a tener que negociar convenios, que ya le he dicho antes al director de Derechos de los Animales, que se están reparando por todos los interventores de los ayuntamientos porque son convenios que no pueden llevar dotación económica, porque van en contra de la ley de contratos. Y en esa situación estamos, las asociaciones, pues siempre un poco dejadas de la... Sí, es muy cierto lo que comentas. Bueno, con respecto a los contratos, yo presido una asociación y tenemos adjudicado un servicio, es decir, y es perfectamente legal. Es decir, que una asociación sea sin ánimo de lucro no quiere decir que no pueda desarrollar una actividad económica. Sí estoy de acuerdo en que, por lo general, las asociaciones tendrán más dificultades por los propios medios, la realidad de las asociaciones, sobre todo en el ámbito de la protección animal, la dificultad de acreditar una solvencia y de competir en ese sentido con empresas. Eso estoy de acuerdo. Y te iba a comentar algo más, si se me ha... sí, y con respecto al tema del convenio, sí, por eso comentaba, que es ver un poco la situación en concreto y ver qué herramienta administrativa de colaboración público-privada o si no de contratación pues se adecua más. El tema del convenio es, claro, la trampa del convenio y de hecho el motivo por el que la normativa de contratos públicos se hizo más exigente es no me cueles por convenio lo que tendrías que estar contratando porque es la prestación de un servicio público. Entonces, ahí realmente la Administración tiene que definir qué tipo de tareas realmente son servicio público y cuáles es una manera de colaborar o de ayudar a que ese servicio público funcione mejor. No tengo la respuesta, pero intuyo que vamos a tener que empezar un poco como a hilar fino ahí. Exacto, sí, así es. Sí. Bueno, yo sobre todo conozco la realidad del País Vasco, que es donde vivo, donde trabajo, y sí, la verdad es que es un mercado, digo, de empresas, bastante limitado y soy generosa diciéndolo. Sí, en cuanto a oferta, ¿no?, del mercado hacia la Administración pública para prestar estos servicios, pues un poco en línea con la propuesta que hacía el director general de, a lo mejor aquí realmente hay nicho, ¿no?, y se puede desarrollar. Nada, a vosotras, ¿no?